Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué honor estar con usted y poderle acompañar con las noticias más importantes de Guatemala y el resto del mundo. A las 8:45 le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Inicio de juicio contra el general retirado José Efraín Ríos Montt queda suspendido luego de que juez a cargo del Tribunal B de mayor riesgo aceptara recusación en su contra. Presidente Otto Pérez Molina afirma que la comunidad internacional presiona indirectamente a la justicia en el caso en contra de José Efraín Ríos Montt y pidió que no se hiciera un circo del juicio. Se entrega a la justicia el polémico expresidente del IX, Luis Alberto Reyes Mayén. Mayén tenía orden de captura desde hace 4 meses. Ejecutivo aún analiza subir impuestos al alcohol y el tabaco y dejan claro que esto dependerá de si en el Congreso existen o no consensos. México incrementa en un 35% la deportación de migrantes centroamericanos indocumentados durante el año 2014. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Sin duda la nota más importante del día fue el reinicio del juicio por genocidio en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. El mismo quedó suspendido luego de que se recusara la juez del Tribunal B de mayor riesgo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La defensa del ex jefe del Estado, José Efraín Ríos Montt, acusado del delito de genocidio en su presunta participación en la masacre de 1.700 mayas de la etnia Ixil, logró frenar el juicio, luego que la recusación en contra de la jueza del Tribunal B de mayor riesgo fue resuelta con lugar por dicho tribunal. Son dictadas por el tribunal, no específicamente por la jueza, sino por el tribunal. Es específicamente que las diligencias de recusación las declararon con lugar, significando eso, apartando a la presidenta del caso, pero obviamente lleva el trámite que ordena la ley, que tiene que irse a la sala de la Corte de Apelaciones para que determine las mismas y nombre el juez correspondiente que va a integrar el nuevo tribunal. No obstante, esta suspensión provisional, el representante de KTH, querellante adhesivo en el proceso, manifiesta que el proceso en contra de Ríos Montt no está afectado. Es una decisión del tribunal que creemos que al final pues es sana para el proceso también, porque se está respetando el debido proceso principalmente para el sindicato. ¿Esto viene a alargar el proceso? ¿Cómo? Sí, creemos nosotros que obviamente es uno de los objetivos que en su momento la defensa lo plantea como estrategia, que es el retardo del inicio de este proceso. Las víctimas lo han dicho que están dispuestas a venir a declarar cuando fuere el momento. Queda ahora que la sala de mayor riesgo nombre a otro juez en sustitución de Janet Valdés para continuar con un juicio que se espera que dure alrededor de 4 meses. Según el presidente de la República, Otto Pérez Molina, existe presión por parte de la comunidad internacional en el juicio por genocidio. El presidente Otto Fernando Pérez Molina afirma que la comunidad internacional presiona indirectamente a la justicia guatemalteca. A una sala en donde se está llevando a cabo una audiencia, esa es una presión indirecta para el juez que está llevando a cabo la audiencia. Así que aquí todos tenemos que entender de que si queremos que sea juicios imparciales, independientes, dejemos que los jueces hagan su trabajo, dejemos que las cortes hagan su trabajo, pero no podemos estar litigando ni por los medios de comunicación ni con presencia en las respectivas audiencias que se estén dando, porque obviamente eso es tomado como una presión para los encargados de impartir justicia.
que no hayan presiones, que dejemos que los jueces y los tribunales hagan su trabajo y que no hayan interferencias. Y al decir que no hayan interferencias es que no se den todas las presiones que hemos estado acostumbrados a ver, que se convierte, un juicio se ha llegado a convertir casi en un circo. En las audiencias se ha podido observar a distintos embajadores, sobre todo europeos, siguiendo el caso por genocidio contra el ex general retirado. A finales del año pasado, la sede diplomática estadounidense en nuestro país, a través de un comunicado, indicó que Washington sigue el caso que reflejará el estado del imperio de la ley en Guatemala. Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum, aseguró que exigir justicia no es para nada un circo. Esto referente a lo expresado por el presidente Otto Pérez Molina. Lo que sí nos ha indignado el día de hoy son las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, en el que ha calificado los juicios como un circo. Un presidente no puede decir eso, sobre todo en nombre de los guatemaltecos. Nos sentimos verdaderamente indignados por eso. Ojalá que el presidente no interfiere en los poderes del Estado, especialmente el sistema legal. Entonces, hay que respetar y llamamos a todos que respeten el proceso. Sabemos todos sus vacíos, pero no por eso vamos a echar más abajo todavía el sistema legal guatemalteco. Por su parte, el también general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez aseguró que él lo que busca es un juicio justo y que esto no se convierta en una venganza ideológica. La presión internacional ha sido muy fuerte. Las ONG que viven del conflicto han presionado y quisieron agarrar a cualquier oficial. Porque recuérdese usted que el conflicto interno armado tardó 36 años y el gobierno del general Ríos Montt tardó 16 meses. ¿Por qué concentrarse en la venganza ideológica en esos 16 meses? Cuando en otros tiempos tal vez fue más fuerte el combate, antes y después de ese tiempo fue más fuerte el combate y ahí no hay ningún sindicado. Yo estoy de acuerdo que se busque impartir justicia, porque si es que hubo excesos, pero que los demuestren y que busquen al responsable. Todos tenemos nombre y apellido. Entonces, no porque una satisfacción ideológica vamos a agarrar al primero que pase enfrente y lo vamos a meter preso. Quédese con nosotros, tenemos todavía más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, Luis Alberto Reyes Mayén, se ha entregado a la justicia. El expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, Luis Reyes Mayén, se presentó voluntariamente a Torre de Tribunales a entregarse a la justicia. Mayén tenía orden de captura girada el 2 de septiembre del 2014. El sindicato de trabajadores del IX denunció a Mayén por delitos de prolongación de funciones, restitución de emolumentos y abuso de autoridad. En sus declaraciones, Reyes Mayén asegura que es inocente de lo que lo señalan. No hay ninguna razón específica para que haya sido hoy. Y de ahí plantear que yo me presenté voluntariamente. Hay un memorial ahí sellado que da fe de que me presenté a las 9:17 de la mañana. La orden de captura ahí la tienen los agentes, es por prolongación de funciones. Como consecuencia de la prolongación de funciones, abuso de autoridad. Y como consecuencia también de la prolongación de funciones, devolución de emolumentos, porque la ley dice que cuando uno se prolonga pues tiene que devolver los sueldos o dietas percibidas. Enfáticamente no hay prolongación de funciones, ¿verdad? No existió prolongación de funciones.
pero eso es lo que tengo que plantearle al juez. Luis Reyes Mayén llegó con la administración de Oscar Berché en el 2004 y debía retirarse del cargo en el 2010. Sin embargo, el puesto lo dejó en el 2012. ¿Sabe usted? Tan solo en estos primeros días del mes de enero del 2015 se espera que sean deportados más de 1.000 guatemaltecos. La Dirección General de Migración informó que solo en esta primera semana del 2015 se esperan más de 1.000 deportados vía aérea procedentes de Estados Unidos. Solo este lunes ingresaron 2 vuelos con 120 connacionales cada uno. Esperamos 10 vuelos ya. Con aproximadamente entre 120 y 135 connacionales en cada uno de los vuelos. Podemos estar diciendo ya de que solo esta semana podrían ingresar 1.000 personas deportadas de Estados Unidos este 2015. Las cifras de deportados en el 2014 sobrepasaron las del 2013. En total, fueron 51.157 personas que ingresaron en 450 vuelos. Que fueron 51.157 connacionales los deportados ya el año pasado, de los cuales son 44.633 hombres adultos. Tenemos 6.330 mujeres, 143 varones menores y 51 niñas para una totalidad de 51.157 connacionales que ingresaron en 450 vuelos este 2014. El presidente Otto Fernando Pérez Molina asegura que aún se analiza el incrementar el impuesto a las bebidas alcohólicas y también a los cigarrillos. Esto depende, según el presidente, de los consensos que hayan en el Congreso. Sobre un posible aumento al impuesto del alcohol y el tabaco, algo anunciado por el presidente Otto Pérez Molina, el jefe del Ejecutivo aclara que eso está bajo análisis y que todo dependerá de acuerdos dentro del Congreso Nacional. El tema del licor y los cigarrillos es un tema que siempre ha estado presente, pero no quiere decir que nosotros estemos focalizándonos en eso. Lo que yo dije es que se iba a hacer un análisis y se iba a buscar acuerdos en el Congreso de la República. Si hay los acuerdos, se va a hacer lo más pronto posible. Si no hay acuerdos, pues sencillamente no se hará. Si no, vamos a mantenernos en esta incertidumbre de que si se va a subir un impuesto, que se va a subir otro, que si va a ir a esto, si va a ir a cualquier otra cosa. No. Lo que vamos a hacer es buscar si hay algún acuerdo. Si hay algún acuerdo, pues entonces se estaría haciendo, y de lo contrario, de una vez vamos a anunciar también que no hubo acuerdos y que entonces no habrá ningún alza a ninguna tasa ni ningún nuevo impuesto, porque esto también lo que buscamos es darle certeza a todos los agentes económicos. Así que esa es una decisión que se va a hacer lo más pronto posible, buscar estos acuerdos, y en cuanto haya o no haya acuerdo lo vamos a comunicar. Un posible nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas y los cigarros surgió luego que la CC dejara sin efecto provisionalmente el impuesto a las telefonías celulares. Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, este año es propicio para que el gobierno busque acuerdos y abra una discusión para los temas fiscales en lugar de pensar en la creación de nuevos impuestos como el que se ha sugerido para el tabaco y las bebidas alcohólicas. El ICEFI agregó que se debe de analizar una nueva reforma fiscal, pues la mayoría de problemas fiscales se deben a también una mala administración de los impuestos que ya existen. En lugar de estar discutiendo impuestos nuevos para llenar agujeros, nosotros creemos que el Estado guatemalteco necesita abrir un espacio para una discusión mucho más estructural de la política fiscal, y esto quiere decir buscar acuerdos que den vida a una política fiscal no solo para la sobrevivencia como la actual, sino una política fiscal para el desarrollo. Y este año 2015 se presenta como una muy buena oportunidad para eso. Muchos de los candidatos van a hablar sobre promesas y van a dar promesas a la población, al electorado, y creo que es importante reconocer que muy poco se puede hacer con una política fiscal como la actual, lo que nos lleva a la conclusión de que este es un año para discutir un acuerdo fiscal de mediano y de largo plazo que permita ordenar las cuentas. Los problemas fiscales de Guatemala no solo son de impuestos, son de una mala administración de los impuestos que ya existen. Los problemas de Guatemala en materia fiscal también tienen que ver con altos niveles o importantes niveles de corrupción y de mala utilización de los recursos públicos, y evidentemente tenemos que tratar también la transparencia.
Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento del clima. Buenas noches, hoy es día lunes y como todos los lunes estamos listos a las 8:45 para arrancar con esta conversación. Mi nombre es Juan Luis Font y hoy en día lunes me acompaña Philip Chicola en sustitución de Pablo Hurtado. Bienvenido, Philip. Buenas noches, Juan Luis. Feliz año, no te lo había podido decir. Feliz año, así es. Feliz año también para nuestra audiencia y le damos las felicitaciones y les auguramos un feliz año también a nuestros invitados. Álvaro Morales, Oscar Comparini, ambos abogados listos para conversar sobre el tema que tiene a muchísimos guatemaltecos interesados en esta jornada y tiene que ver con ese proceso que se lleva adelante en contra de Efraín Ríos Montt y de José Mauricio Rodríguez Sánchez, ambos generales del Ejército, uno ex jefe de Estado, otro ex jefe de inteligencia militar en el periodo 1982-1984. Señores, queremos conversar con ustedes sobre este tema, sobre la forma en que se ha desarrollado el día de hoy. Ha quedado de nuevo suspendido el proceso en contra de ambos generales y Philip Chicola tiene la primera pregunta de la noche. Licenciado Comparini, cuando vemos los sucesos del día, resulta evidente que la estrategia procesal de la defensa es recurrir a temas de forma para retardar el reinicio del proceso. ¿Cómo evalúa usted esa estrategia? ¿Es válida jurídicamente? ¿Es legítima? ¿Cuál es la importancia que tiene o cuál es el efecto que tiene en un juicio de esta trascendencia? Mire, válida jurídicamente definitivamente es. ¿Por qué? Porque la propia ley, el propio sistema ponen a disposición de la defensa todos esos medios para ser utilizados. Yo creo que el punto de discutir ¿es ética? ¿Es legítima desde el punto de vista moral? Desde el punto de vista valores. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues yo no tengo duda de que, como lo dice nuestra propia Constitución, todo el mundo tiene derecho a la mejor defensa posible. Y en la manera de entender la defensa de parte de los defensores del general Ríos, esa es la mejor manera, retardar, ¿verdad? Por las circunstancias que todos conocemos. ¿Y a quién le corresponde, en caso de que no sea ética o que no sea legítima la forma en que se está llevando adelante la defensa en un proceso, a quién le corresponde defender el sistema de justicia? Mira, ¿Al propio sistema le corresponde defenderse? Al propio sistema. En una ocasión cuando se dio la elección de magistrados para la Corte de Apelaciones, me preguntaba una colega suya acá en Canal Antigua que qué hacíamos con todos esos magistrados. Yo le dije, mire, lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que les toque la conciencia y que actúen como las personas para las que los elegimos, ¿verdad? Tan indefensos estamos los ciudadanos. Que respeten la ley, sí. Sí, ¿sabe por qué? Estamos indefensos porque el sistema permite el uso de todos esos recursos que hablábamos con Philip. Vamos a la misma pregunta con el licenciado Morales. La que planteó Philip, ¿es correcto, es apropiado que la defensa del general Efraín Ríos Montt, no menciono en este caso al señor Rodríguez Sánchez, use métodos dilatorios para retrasar el proceso en contra de ambos? La pregunta sería si esos procesos dilatorios que se están utilizando son legales o si son ilegales. En este caso, los métodos que se están utilizando son totalmente legales, son permitidos por la ley. Por lo tanto, cualquier abogado utilizaría la misma estrategia, en este caso, para retardar el proceso. ¿Cuál puede ser el fin de retardar el proceso? Yo creo que ellos como abogados son los que tendrían de pronto que darnos su opinión. Pero el punto viene a ser, como usted lo decía, que nuestra ley procesal adolece de muchos vicios que permiten todo este tipo de estrategias, que se podían interpretar en algún momento como no éticas o no morales. Y ese es el dilema, ¿cómo vamos a actuar? Y en este caso tendría que ser bajo el principio de legalidad. Puedo hacer todo aquello que la ley me permite, que es lo que están haciendo en este caso los abogados, más allá de las opiniones de otras personas que no manejen el tema jurídico. Licenciado Morales, el juicio Ríos Montt quizá es de esos pocos casos penales que llegan a la gran masa ciudadana debido a la trascendencia del proceso, las implicaciones políticas y demás. Pero ¿qué tan común es este tipo de actuaciones de la defensa en cualquier tipo de proceso penal? Estamos en un sistema en donde las defensas se plantean en temas de forma, en lugar de fondo. A ver,
¿Cómo explicar esto en la imagen grande del sistema jurídico guatemalteco? Lo que sucede es de que uno como abogado, cuando va a tomar una defensa, no solo lo va a ver desde el punto de vista de fondo, como ya lo indicabas, sino desde el punto de vista procesal. Muchas veces para uno de abogado la tarea puede ser un poco fácil, y ese es un punto medular, porque el Ministerio Público en algún momento no hace el trabajo de investigación o de planteamiento de la acusación como debería de ser. Y caemos en vicios como, por ejemplo, que los jueces constantemente le están enmendando la plana al Ministerio Público, que hacen la tarea muy fácil en algunos momentos para los abogados defensores. Es decir, si no existiesen tantos errores procesales, no existirían entonces tantas acciones como las que estamos nosotros ahorita pues viviendo. Licenciado Comparini, usted dice que es al propio sistema de justicia al que le corresponde defenderse de esas prácticas dilatorias. Hoy la presidenta del tribunal le ordenó a Efraín Ríos Montt que se hiciera presente en el término de 1 hora al tribunal. El señor llegó en una camilla asistido por una enfermera y entiendo que también por paramédicos. ¿Usted cree que esa fue una acción apropiada de parte del tribunal? ¿Usted cree que fue correcto que le hicieran llegar? Vamos con dos temas en su pregunta, Juan Luis. La primera, no son tácticas dilatorias, ya dejemos de llamarlas así. Confundimos a la población. Son sencillamente procedimientos que están previstos en la ley y que el abogado defensor está obligado a utilizar. Pero que impiden llegar a un juicio y que por lo tanto retrasan el juicio. Eso sí, lo rechazan. Claro. Pero que a la larga vamos a llegar al juicio, usted vio que se llegó al juicio. Entonces, ¿por qué no decirle vicios, permítame, con tantos vicios, como decía el licenciado Morales, por parte del MP y por parte de del tribunal que llevó a cabo el juicio, que el mismo fue anulado, precisamente por no respetar el sistema. Entonces, el sistema no se defiende en un caso concreto. Yo creo que hay actores que están obligados a actuar, valga la redundancia, y que no lo han hecho, como el Colegio de Abogados, ¿verdad? Que debiera de ser el que efectivamente trate de cambiar el sistema, de mejorar el sistema. Ahora, yo, independientemente de que uno esté en contra o a favor del general Ríos Montt, la ley prevé para casos de salud comprobados como los de él, un procedimiento específico, que hoy el juzgado se negó a utilizar, violando los derechos humanos del general Ríos Montt. ¿Cuál es ese procedimiento? Le guste a quien le guste, constituirse el tribunal en la casa de Ríos Montt. ¿Y puede el tribunal, al constituirse en la casa de Ríos Montt, establecer si él verdaderamente está enfermo o no? Así es. A través de médicos de INASIF. Para eso están los médicos. ¿O debería haber solicitado un peritaje del INASIF? No lo solicita, el juzgado lo ordena. ¿Por qué? Porque la defensa ya dijo, mi cliente no puede asistir porque su salud no se lo permite. Entonces, sí creo yo que es obligación del tribunal, en defensa del sistema, como decía usted anteriormente, constituirse y ver si efectivamente el señor está enfermo o no. Y si está enfermo, pues señores, ¿cuál es la prisa? Si llevamos ya tanto tiempo con esto, o ese de venganza. Y ante lo actuado hoy por el tribunal, que le ordena a Ríos Montt hacerse presente en la sala, lo van a traer incluso en ambulancia, ¿qué herramienta o qué figura jurídica protegía los derechos ahí del acusado? ¿Existe alguna? Sí. ¿Por qué no se utilizó? Mire, yo creo que pudieron haber presentado un recurso de exhibición personal, creo que pudieron haber presentado un amparo, pero ahorita se los estarían comiendo vivos los medios de comunicación. Entonces no había necesidad, si es evidente que el señor no puede ser sometido a juicio en la condición física y de salud en que está. Señor Morales, él no puede ser sometido a juicio y debe la justicia conformarse con que no puede ser sometido a una persona a juicio que ha esperado un largo tiempo por ser procesado. Es parte de lo que habíamos estado platicando. Nuestro sistema procesal permite muchas veces que se haga una misma actuación de dos formas. En este caso, como usted estaba diciendo, la pregunta es, ¿podían obligarlo a él a ir al tribunal? Yo creo que en la doctrina hay algo dentro de la jurisdicción que se llama el notio, coercio, executio. Hay algo que es ese coertio. Es decir, los jueces tienen la facultad para coercionar y decirle, mire, hágase presente. Pero el tribunal me parece que actuó en una forma muy sabia, porque si de una manera seguía un proceso que también lo permite la ley, en el cual iban a ir ya personas de INASIF, esto lo que iba a hacer era alargar más el proceso.
Ahora bien, imaginémonos también a la defensa que podía ir todavía peleando mucho más y decir, se está violentando una garantía constitucional, derechos humanos, e invocar todo esto corría un riesgo. Y el riesgo es de que si en algún momento la persona de INASIF se presentaba y constataba de que no estaba enfermo, tal y como la defensa lo estaba indicando, corría el riesgo de que se le podía revocar la medida sustitutiva. Todo es parte entonces de un proceso, de una estrategia. El procedimiento penal permite hacerlo de una o de otra forma. Yo, si me permitís, Álvaro, más creo que corría el riesgo de que el tribunal subjetivamente dijera no está enfermo. Así es. Ese es el riesgo real. Porque que el señor está enfermo y que la defensa dijo la verdad, eso lo vimos todos, pues. Pero lo que vimos fue a un señor llegar en una que camilla. No puede declarar. En realidad no... necesitaríamos ver un reporte del INASIF. Es correcto. Bueno, según la información que se tiene... El tribunal debió ordenar. Según que se tiene la información del INASIF, es que en términos reales el señor Ríos Montt sí se encuentra enfermo. Pero se necesita presentar ese reporte ante el propio tribunal. Sí. Es una etapa procesal, Juan Luis. Entonces, de pronto estaríamos especulando únicamente si decimos parece que está o no está. ¿Debió haber suspendido el tribunal para llevar a cabo esa diligencia de evaluar las condiciones de salud del general Ríos Montt? ¿Qué era lo correcto en este caso? Mire, ahí puede interpretarse de diferentes formas, Filipe. Yo creo que comparto el criterio del licenciado Morales en el sentido de que el tribunal llegó hasta donde era factible, violando al mínimo el derecho humano del general, que ya lo había violado al hacerlo llegar. Pero si ya lo tenía ahí, pues era obvio que conociera de la recusación. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué lo llevó? Es decir, no podían conocer de la recusación sin la presencia del general. Ahora vamos al caso de la recusación. La jueza que fue recusada no aceptó la tacha que le planteaba la defensa, pero en una discusión con los integrantes del tribunal, ella pierde esa discusión y 2-1, en realidad no sé si hubo, si ella terminó votando a favor de sí misma por permanecer. Sí. Entonces fue 2-1 y la mayoría le gana, ella tiene que salir del tribunal. Ahora pasa a una sala jurisdiccional que habrá de definir cómo se integra de nuevo el tribunal. ¿Cuán rápido o cuán prolongada puede ser esa decisión? Depende realmente. Por ejemplo, cuando se estaba integrando el tribunal para conocer el caso del general en un determinado momento, nos dábamos cuenta de que muchos estaban queriendo excusar. Es probable de que van a estar nombrando a personas y estas se van a estar excusando constantemente. Entonces, como me dices, en tiempo depende procesalmente y administrativamente cuánto pueda tardar, y depende de las personas que en un determinado momento se quieran recusar porque tengan amistad o porque han tenido algún tipo de relación con los abogados. Puede pasar cualquier cosa. Pero administrativamente, si la Cámara Penal quisiera realmente llevar adelante este proceso, debería estar nombrando cuanto antes al nuevo integrante del tribunal. Por supuesto, y ese nuevo integrante podría excusarse. O podría aceptar y participar en el proceso. Y en un caso que fue como la coyuntura de cuando se eligió magistrados, que por eso nadie aceptaba conocer el caso para no correr riesgos, pues esto se alarga y se alarga y se alarga y se alarga y se alarga porque todos se excusan. Yo le doy ahora la palabra a Filipe, que no lo he dejado preguntar, pero quisiera ahondar sobre este tema. Su opinión es que los 61 magistrados que se abstuvieron de emitir opinión en el tema de la amnistía de Efraín Ríos Montt, prefirieron no hacerlo para no ganar animadversión de uno o de otro bando y por lo tanto no hacerse inelegibles para una nueva judicatura. Por lo menos 30 de los 61. Por lo menos 30 de los 61 y los 35... otros encontraron excusa válida. Yo le voy a decir una cosa, Juan Luis. Yo creo que cuando una persona acepta un cargo público, debe tener la valentía de ejercerlo. Y la estamina moral para ejercerlo. Yo no acepto la validez de esas excusas. Así de sencillo. Yo creo que ellos debieron haber, al que le tocaba conocer, si ya la defensa lo recusaba, ese es otro cantar. Pero de venir uno, por motu propio, decir, yo no quiero conocer eso porque esto, porque aquí, porque... Eso no es correcto, Juan Luis. Entonces, ¿para qué se eligieron? Viendo los dos procesos que hay ahorita, el proceso para reintegrar al tribunal que está llevando el caso penal per se, y el proceso que se está llevando a nivel de sala de apelaciones para conocer si aplica o no la amnistía, ¿cuál de los dos se vislumbra que pueda caminar con mayor celeridad, o aquí estamos condenados en un túnel sin fin? Yo creo que va a llegar un momento en que tienen que converger, Filipe,
porque digamos que caminara más rápido la integración del tribunal y que se inicie el proceso. Y que en el ínterin, se tome una decisión definitiva que será por la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que no hay genocidio y por tanto sí aplica la amnistía, este juicio queda interrumpido. ¿Por qué? Porque las variables del proceso cambian. Licenciado Comparini, pero ahí le vuelvo a poner delante del argumento que usted planteaba hace un momento. Es que ni siquiera la Corte de Constitucionalidad parece estar interesada en entrar a discutir ese asunto de fondo. ¿Hay o no hay elementos para tipificar genocidio en este caso y por lo tanto debe llevarse adelante ese asunto? ¿Usted cree, licenciado Morales, que en términos generales nuestras magistraturas están interesadas en no resolver el fondo de este asunto? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad en este momento no está interesada. Recordemos de que estamos a casi un año de que se cambien nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bien podría pasar todo este año y que este caso llegue a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es un caso muy complejo, le voy a decir en qué sentido también. Tomemos en cuenta de que cuando este juicio se retome en el debate, es complicado en este caso para el Ministerio Público, porque ya destaparon todas las cartas. Es decir, el tribunal de alguna manera va a tener que hacer un esfuerzo el doble o el triple en contra de la defensa, en este caso el general Ríos Montt. Es decir, el caso ya está muy viciado, muy manoseado. ¿Muy viciado o muy debatido, muy discutido? Porque en realidad ya se sometió a una discusión. Ese mucho debate vicia el proceso. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay opiniones formadas. Es decir, usted no le puede pedir a estos 3 jueces que van a conocer ahora, abstráiganse de todo lo que oyeron, de todo lo que vieron y de todo lo que opinaron en su momento. No, ellos ya están contaminados. O testigos que ya no van a acudir por ciertos temores, porque ya sabemos cuáles fueron sus argumentaciones. La defensa ya tiene todo el naipe destapado para poder en algún momento interrogar, en este caso, a los testigos del Ministerio Público. Eso si la defensa quisiera verdaderamente entrar a debatir el fondo del tema y no solamente tratar de retrasar el proceso, que eso es lo que no hemos visto hasta este momento. No, yo creo que la defensa está preparada para debatir el tema lo más tarde que pueda. ¿Y qué ocurre si Efraín Ríos Montt muere antes de que eso suceda? O que muera el señor José Rodríguez Sánchez. La responsabilidad penal es personalísima, así que ahí termina el baile. ¿No podría, por ejemplo, trasladarse al Estado de ninguna manera, aunque el general Ríos Montt hubiera asumido en ese momento la jefatura de Estado? Tendrían que haber acusado a los demás que quisieran procesar conjuntamente con el general. ¿Por qué? Porque es por el mismo hecho. Entonces no vamos a, como este se murió, vamos a agarrar a este. Eso ya no se puede. Un punto importante va a ser qué tanta presión también pone la comunidad internacional para la celeridad del proceso o bien para que se abstengan del tema de la amnistía. Eso también tiene un papel muy importante. Pero hasta este momento, en términos reales, la presión de la comunidad internacional no ha tenido ningún papel concreto en el país, pues las Cortes han resuelto retrasando el proceso. No, en el primer proceso y en la primera sentencia tuvo muchísimo que ver. Pero la Corte de Constitucionalidad terminó anulándolo. Lo puso en orden. Así es. Bueno, esa es su visión. Esa es mi visión, sí. Entonces, digamos que la presión de la comunidad internacional tampoco llegó a concretarse de la manera en que temen las personas que preferirían que Ríos Montt quede exento. Sí, fíjese, Juan Luis, que yo quisiera ahorita que condenen al policía ese que mató al muchacho de color allá en Estados Unidos. Pídale a su embajador que se vaya a sentar en la sala. Nuestro embajador respeta a los Estados Unidos, y que no se no hace el gringo aquí, ¿verdad? Bueno, pero Guatemala tiene derecho de decirle al embajador, como le ha dicho hoy el presidente, claro, que es inapropiado que él llegue y celebro que se lo haya dicho. ¿Y por qué no lo protesta oficialmente Guatemala? No hay necesidad. La diplomacia, usted sabe cómo se mueve, Juan Luis. Licenciado Morales, básicamente aquí estamos hablando de 2 escenarios. El primer escenario es que el caso nunca se llegue a conocer de fondo, ya sea que por amnistía o por tácticas dilatorias o porque el mismo Ríos Montt fallezca y se quede en un limbo. Y el otro escenario es que efectivamente hay una sentencia de fondo del tribunal. Para el sistema de justicia, en su consideración, ¿qué es lo más sano? ¿Que haya un análisis de fondo de si hubo o no hubo genocidio en Guatemala, o que nos quedemos con esa gran nube gris de no entrar a conocer realmente los argumentos sustantivos de las partes? Este es un caso muy emblemático que nos da para poder analizar varias cosas. Primero, el fondo sobre un delito tan poco común como lo es el tema del genocidio.
Me pregunta usted puntualmente, ¿qué es lo que yo opino? Opino que tenemos que llegar al final del proceso, esclarecer la verdad y determinar a través de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, si el general tiene o no tiene responsabilidad. Pero paralelo a esto, podemos ver también los vicios o el mal funcionamiento de nuestro sistema procesal penal, en lo cual, ojo, creo que el Congreso de la República tendría que empezar a trabajar en este tema, conjuntamente con el Colegio de Abogados y otras instituciones. Y licenciado Comparini, ¿nuestro sistema de justicia está institucionalmente preparado y es lo suficientemente sólido para llevar a cabo un proceso de esta envergadura? Creo que todavía no, honestamente hablando. Creo que va en camino, que la Escuela de Asuntos Judiciales ha hecho muchos esfuerzos, pero recuérdense que es un esquema que nos obligaron a importar y que no conocíamos y que no se aplica realmente a la realidad del país. Entonces ha costado mucho adaptarse a un sistema que efectivamente no es el que estaba. Señores, una última pregunta que está enviando pues algunos de los miembros de nuestra audiencia. ¿Era el momento procesal todavía para plantear la recusación en contra de la presidenta del tribunal? Expresan dudas respecto de si había fenecido ya ese momento procesal. No, la plantearon en tiempo. ¿Usted cree que está planteado en tiempo? ¿Y usted, licenciado Morales? Yo desconozco las intimidades del caso, pero sí entiendo de que la recusación fue planteada mucho antes del día de hoy. Claro. Entonces creo que sí fue planteada en tiempo. Señores, ¿y ustedes creen que finalmente va a haber resolución antes sobre el tema de la amnistía, antes de que se reanude este proceso? ¿O creen que no va a haber resolución de la amnistía y que va a tratar de evitarse a toda costa que llegue esa resolución? Y yo creo que lo que sí debe pasar antes de que se dicte sentencia en este proceso es que se resuelva el tema sobre si hay o no hay genocidio. Si yo fuera el abogado de la defensa, yo plantearía la inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista, en este caso no se reúnen los requisitos para que haya genocidio. Pero de esa manera y al no haber estaría genocidio, forzando... cabe la amnistía, por repugnante que sea. Pero así se pactó. De esa manera usted estaría forzando a la Corte de Constitucionalidad a resolver, que resuelva claro, sobre el fondo del tema. Lo debieran si hay o no hay. Pero si la defensa no lo ha hecho, pues... Lo están esperando para su tiempo, pienso yo. Yo muy por el contrario, creo que no se va a resolver la amnistía. Creo que de alguna manera las personas tienen no sed de justicia, sino sed de poder ver al general otra vez sentado, dando cuentas. Pareciera como que si fuese una especie de un proceso muy mediático. Creo que eso es lo que quieren ellos, ¿no? En algún momento. La amnistía yo creo que van a pasar unos 2, 3 años y probablemente no se va a resolver. Tengo entendido que el tribunal tiene agenda libre para poder conocer debates hasta el 2016, mediados de 2016. Señores, ¿el general Ríos Montt podría ser juzgado sin estar presente en la sala de debates? No. ¿No podría hacerse, por ejemplo, por videoconferencia en un recinto de un hospital donde él se encontrara siempre y cuando recluido? Él esté en el pleno uso de sus facultades mentales y estén protegidos todos sus derechos procesales. Claro, pero eso también tendría que declararlo el INASIF. Digamos que él está interdicto por razones de pérdida de la conciencia o una cosa por el estilo. Sí, pero sí podría él continuar el debate no estando presente en la sala de debates. En la sala, eso sí. ¿Y cómo podría darse eso, Álvaro? Como usted lo indicaba, a través de una videoconferencia podría ser, ¿verdad? Si él no se puede movilizar, sería súper incómodo estar llevando la camilla a cada rato, a cada audiencia. Señores, si contrastáramos la actuación, por lo poco que pudimos ver hoy, de este tribunal, en comparación con el tribunal que llevó el caso en el primer semestre del 2013, ¿ven ustedes en este tribunal un mayor espíritu por tratar de ir resolviendo los dilemas jurídicos que se van planteando y evitar un tropiezo una vez ya de sentencia? ¿Cómo comparar con lo que ya se vio? Juzgando hasta hoy, veo un tribunal efectivamente deseoso de realizar su labor y más objetivo, que fue el pecado grave del proceso anterior, la subjetividad. De hecho, fueron muy objetivos, porque al momento de analizar la recusación, no hubo una especie como de apoyo o compadrazgo, sino que lo vieron muy objetivamente y dijeron, no, a nosotros nos parece que sí cabe la recusación, número 1. Número 2, si se hubiera tratado de retardarle el proceso, yo hubiera dicho, bueno, pues que envíen a alguien de INASIF, se suspende la audiencia y continuamos y a ver cuánto tiempo tarda. Eso ya nos da una pauta de que este tribunal tiene un espíritu diferente.
Claro, ellos ya están viendo la película de lo que el otro tribunal en algún momento actuó y ellos lo están viendo también a título personal. Porque probablemente las juezas tendrán en algún momento la intención, ¿por qué no?, de ser magistradas de la Corte Suprema. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para discutir sobre esos reportes que hablan de una disminución de las muertes violentas en Guatemala. Ya venimos. De vuelta a las 8:45, discutimos ahora en torno a reportes de una disminución en muertes violentas en el año 2014, si se compara con el año 2013. Reportes independientes, debo decir, no procedentes del gobierno, sino, por ejemplo, de este grupo que se identifica como CABI, el Central American Business Intelligence, que hace análisis constantes sobre las cifras de muertes violentas con datos provenientes tanto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses como de la Policía Nacional Civil, establece que hemos bajado hasta una tasa de aproximadamente 31 muertos violentos por cada 100.000 habitantes. Si usted ve del año 2009 hacia el año 2014, pues el descenso es considerable porque hemos bajado de una tasa de 45.4%, de 45.4 a 31.6 sobre 100.000 habitantes. Esta sigue siendo todavía una cifra, un indicador escandaloso para cualquier país del mundo, pero se nota una tendencia constante hacia la baja que arranca con el último año del gobierno, los últimos 2 años del gobierno de Álvaro Colom y se mantiene durante los 3 años ya del gobierno de Otto Pérez Molina. Hemos invitado a 2 conocedores del tema. Axel Romero es asesor estratégico en materia, en datos y en análisis de datos de violencia. Eso entiendo yo, Axel. Sí. Y también Luis Mario Martínez, quien es analista en temas de violencia e inseguridad de Intrapaz. Olvidé decir que Axel Romero ofrece esta asesoría al propio Ministerio de Gobernación. Gracias a ambos por acompañarnos y gracias por estar dispuestos a discutir este tema que hoy nos ocupa a todos. Luis Mario, pregunta directa. ¿Comparte usted los datos que hoy se están presentando que muestran pues la tercera reducción más marcada interanual en la tasa de homicidios de los últimos 6-7 años? A ver, sí en general, pero hay que hacer como un par de precisiones importantes. Uno es que el tema de la violencia no debe verse solamente en el tema de la disminución o no de muertos, porque si no hay una visión como muy reduccionista del fenómeno. Los datos estadísticos nos ayudan a comprender y precisamente el hecho de que siga siendo 31% sobre cada 100.000 o 31 sobre 100.000 son una cifra muy alta, es decir, son más de 4.000 muertos al año. El tema está en que cómo se comprende cuáles son las razones que han llevado a esa disminución, si es realmente el avance de unas políticas de seguridad o es más bien una conjunción de una serie de fenómenos que se han dado y que no han sido plenamente comprendidos y que pueden estar afectando todo el panorama de seguridad. Axel, en el Ministerio de Gobernación, ¿ustedes comparten este análisis de CABI? Nosotros compartimos el análisis de CABI en virtud de que CABI hace un análisis que proviene de los datos de la Policía Nacional Civil. O sea, nosotros le proporcionamos a CABI la información y tenemos un trabajo muy estrecho precisamente con Carlos, en donde nosotros le proporcionamos a él los datos de fuente administrativa de la Policía Nacional Civil a efecto de que ellos puedan hacer un análisis comparativo de fuente primaria. Entonces, para nosotros dentro del Ministerio de Gobernación obviamente es un dato completamente válido porque hace un análisis sobre nuestra información. Pero puede ser considerado, como decía Luis Mario, reduccionista, hacer el análisis exclusivamente sobre el número de muertes violentas sin tener en consideración el contexto completo de la inseguridad en el país. Claro, lo que hay que entender también es de que la estadística criminal acumulada o el dato que se presenta dentro de la estadística es simple y sencillamente un indicador que a nosotros nos refiere cómo con un dato se ve cierto comportamiento. Obviamente
Son más de 16 indicadores los que hay que seguir para ver una tendencia real de cómo va bajando o disminuyendo cierto fenómeno. Los 16 indicadores se están reduciendo en forma paulatina y constante dentro de la estadística criminal. ¿Cuáles son esos indicadores? Ahí tenemos, por ejemplo, los no digo indicadores que me los enumere todos, pero contra la vida, lesiones, delitos contra el patrimonio, en donde entran robos, hurtos, etcétera, y todos los delitos que son tipificados dentro del Código Penal y que son seguidos por la Policía Nacional Civil dentro de su estadística. También hay que entender de que la estadística de fuente administrativa es simple y sencillamente lo que la institución tiene bajo su conocimiento y que cuantifica con un dato. No es ni siquiera la verdad absoluta. O sea, aquí nada más estamos analizando los datos que llegan a conocimiento de la Policía Nacional Civil. Y se toma el delito de homicidios como el más específico para hacer un análisis comparativo a nivel internacional porque es uno de los delitos que son más reales al dato crudo, por así decirlo. Un delito que en su indicador es muy difícil de medir, por ejemplo, es el de violencia intrafamiliar, porque no toda la gente nos da una denuncia sobre violencia intrafamiliar, pero esconder un cuerpo es mucho más difícil. Por lo tanto, se toma este indicador como un referente para poder hacer la medición, aunque obviamente hay que, y en eso sí lo compartimos, y es el esfuerzo en el que estamos en el Ministerio de Gobernación, tratando de hacer un proceso de análisis causal del fenómeno y no solamente expresar los datos en lo que el indicador a mí me refiere. Porque es muy simplista decir que estamos reduciendo el delito en contra de la vida sin hacer un análisis profundo de los porqués. O sea, por qué es que nosotros venimos haciendo esta reducción o por qué es que este comportamiento o este fenómeno tiene esa trayectoria histórica, ¿verdad? Luis Mario, y tal vez antes de entrar en el tema causal, fuera del aire mencionábamos rápidamente el delito de la desaparición. ¿Hasta qué punto genera ruido estadístico cuando hay un caso, se me viene a la mente, del de Cristina Sicavisa, en el donde, como no existe un cuerpo, como no se puede demostrar que efectivamente hubo asesinato, no se incluye dentro de esos datos? ¿Qué tanta desviación estadística genera el delito de desapariciones en la cuantificación de la tendencia de homicidios? Bueno, en términos estadísticos sería como muy relativo, pero en términos de investigación sí te da como serias dudas de qué está sucediendo. Efectivamente, el número de desapariciones creció con el tema de la Álvaro Kenneth, como hablábamos con Axel hace un momento, pero te queda un porcentaje que no es claro. Pongamos el caso de los Sierra que están juzgando. Es decir, hubo un porcentaje de personas que fueron enterradas y que no se sabe y que ellos hasta ahorita empiezan a formar parte de las estadísticas. Pensemos en el caso de El Salvador, donde hubo una disminución del 50% de las muertes a partir de la tregua, pero se aumentó las desapariciones y ahorita están con los procesos de exhumación que se han dado durante estos años. ¿Cuánto se han incrementado las desapariciones en Guatemala? Como 29% más o menos. O sea que es una cifra considerable. ¿Tienen ustedes un dato de un número grueso? ¿Aproximadamente cuántas personas desaparecen al año en el país? El registro está por un poquito arriba de los 1.200, creo, después la última vez que revisé. Pero aquí ellos dicen ustedes, hay muchos menores de edad que han sido, en su mayoría, cuya desaparición ha sido denunciada mediante la alerta Alba Kenneth, y aquí nosotros también tenemos que referir que en Guatemala hay una pobre cultura de construcción de información a todo nivel, por ejemplo. En el sistema de salud, en el sistema carcelario, en todo tipo de instituciones existe muy poca cultura de construcción del dato, que es una de las luchas que nosotros estamos teniendo con un trabajo que estamos haciendo en la mesa técnica interinstitucional, haciendo conciencia de la necesidad que se tiene en mejorar la calidad en la adquisición del dato. En el caso de los desaparecidos, como mencionábamos fuera de aire, tenemos el problema de que muchas de las alertas Alba Kenneth que se activan luego no se desactivan, y estas son bastante grandes. Entonces no hay un sistema de retroalimentación que a mí me saque del sistema de desaparecidos que ya aparecieron, que ya han aparecido, por ejemplo. Señores, nuestra audiencia nos está preguntando,
Si los datos que alimentan a un análisis como el del Central American Business Intelligence provienen de la Policía Nacional Civil, ¿son enteramente confiables o serían más confiables si fueran los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses? Lo lógico que se fueran los del INACIF, en términos de que la policía tiene solo una parte de la responsabilidad. Es decir, por ejemplo, alguien lo hieren de bala, entra al hospital, entonces el reporte de la policía es lesionado por arma de fuego y entra en esa estadística, pero muere en el proceso y es identificado como muerte hospitalaria. Quien está empezando a construir un poco esa depuración es el INACIF. Entonces la policía llega hasta una parte digamos la parte inicial. Es más completa la información del INACIF. Sí, porque entonces supone qué sucedió con la persona luego de que entró al hospital. El policía no lo hace, el policía llega hasta que lo que tuvo que atender. ¿Qué riesgo corre el Ministerio de Gobernación al quedarse exclusivamente con las cifras de la Policía Nacional Civil? Corre el riesgo del subregistro. Nosotros, lo que hay que entender también en los registros administrativos es de que la institución solamente es responsable por lo que su mandato le obliga. Y en este sentido, la información de la Policía Nacional Civil se limita a aquellos registros que quedan bajo su conocimiento. La naturaleza del INACIF es otra y por lo tanto ellos hacen el procesamiento del cadáver y a ellos les llega todo tipo de cadáver. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte con el Instituto de Ciencias Forenses. De hecho, instalamos una mesa con 10 instituciones en donde estamos validando y procesando datos en conjunto, en donde se encuentra el Ministerio de Gobernación representado por la Policía, el Departamento de Tránsito, el sistema penitenciario y aparte está el organismo judicial, el Ministerio Público, INACIF, el INE, el Ministerio de Salud, la Defensa Pública Penal y la Secretaría de Bienestar Social, en donde en conjunto con los directores de estadística de todas estas instituciones estamos tratando de encontrar, por una parte, el dato único, por otra, la fuente que tiene el universo de los datos y por la otra, la validación interinstitucional para la construcción de lo que nunca ha habido en el país, que es un dato oficial en cuanto a estadística de seguridad. Axel, ¿cómo explicar esta reducción? ¿Qué ha causado la reducción? ¿Dónde vemos menos asesinatos? Digamos, en la experiencia que a mí me ha tocado en 3 gobiernos y 8 administraciones del Ministerio de Gobernación, yo podría decir de que básicamente es la preparación que se ha tenido para administrar el Ministerio de Gobernación, por una parte, que hay un plan previo a tomar posesión del Ministerio con una claridad de cómo funciona el ministerio y cómo funcionan sus instituciones parte. Por otra parte, la permanencia que se ha tenido dentro de la administración, o sea, han sido 3 años de una misma administración, lo cual le da muchas garantías a los mandos técnico-operativos de hacer bien su trabajo. No pasa lo mismo que nos sucedió en el gobierno anterior, en donde tuvimos 5 ministros de gobernación y por lo tanto se enquilosan las instituciones al no tener... Pero el último ministro consiguió, de esa administración, consiguió una baja tan considerable como la que se está viendo ahora. Y si te das cuenta, a partir de que hay esa constancia en el trabajo que se tuvo con el ministro Menocal a partir de febrero del año 2010 hasta que entrega, es precisamente el quiebre que tenés dentro de la disminución de la estadística. O sea, tiene mucho que ver también con la estabilidad que tiene la institución. Señores. Y la continuidad de los planes. Una última. La última. Si tuviéramos que identificar tipos de asesinatos que sean reducidos, asociados al narcotráfico, a pandillas, a delitos comunes, ¿hay alguna luz en dónde se explica esa reducción en la tasa de homicidios? Yo creo, y tomando un poco lo que dice Axel, lo que pasa es que es una serie de fenómenos que se dan, no solo tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con el tema de la cooperación, por ejemplo, de capacitación de cuerpos policiales sin inversión en técnicos, pero también hay otros factores asociados. Por ejemplo, el hecho de que el Transmetro haya empezado a funcionar implicó que mucha gente que moría en los buses saliera precisamente de los buses en un espacio seguro de Transmetro y reduce el riesgo. Entonces, también tiene que ver con que una mejora de las capacidades de
porque la cooperación ha dado plata para el tema de la asistencia hospitalaria, de la gente de las ambulancias, tienen una mejor capacidad de respuesta para que no se le muera la víctima y la pueda ingresar. Es decir, hay una serie de factores que son mucho más complejos, que no solo tienen que ver con el tema del ministerio, sino que habría que analizarlo de manera más integral. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento a una breve pausa comercial y le ofrecemos ya la información de los deportes. Los deportes son presentados por el Whopper 4 quesos, Tender Grill 4 quesos y desayuno navideño. Burger King.